Hola hermanos, bienvenidos una vez más a esta serie de temas que platicamos como hijos del trueno. En esta ocasión, pues como todo, hemos tenido un pequeño aprendizaje a lo largo de este tiempo y tenemos un invitado, pero pues después de haber visto cómo nos sentimos y también cómo evolucionó un poco la interacción entre nosotros con un invitado, decidimos no estar todos, así que van a ver una dinámica un poquito diferente. Hoy va a estar con nosotros nada más Albert. ¿Cómo estás, Albert? ¿Cómo estás, Leo? Hola amigos, saludos. Saludos, Albert, feliz sábado ya, ¿verdad? Porque ya estamos Feliz sábado. en las santas. Y bueno, como les decía, vamos a tener un invitado. En esta ocasión solo vamos a estar nosotros dos, no están ni Isaac ni Edson con nosotros. Y de nuevo traemos al doctor Carlos Serrano. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Leo, muy bien, gracias. Buenas tardes y feliz día a todos. Bueno, pues antes de platicarles el tema, que probablemente si nos han seguido ya estarán enterados de qué tema sigue, ¿te parece si hacemos una oración, Albert? Sí, claro, inclinamos el rostro. Amante Padre, te damos gracias porque nos das de nuevo un día en el que podemos retraernos y reposar. Te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y queremos ponernos en tus manos. Ahora que vamos a iniciar este tema, queremos que tu Espíritu Santo nos conduzca y que nos dirija, Padre. Que las palabras que se nos hablen sean de provecho para nosotros y para el engrandecimiento de tu nombre. Quédate con nuestro hermano Carlos Serrano, que nos trae el tema de esta tarde-noche, y quédate con nuestros oyentes, Padre, también para que juntos nos podamos nutrir y seguir tomados de tu mano. Te queremos pedir todo esto sin mérito alguno, solamente en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de las 7 postreras plagas. Hemos ya avanzado en la línea de tiempo, probablemente, no sé si nos haya estado siguiendo el doctor, pero le hemos cambiado un poquito ahí el formato, los números también, lo hemos hecho acorde a los acontecimientos cronológicos. Es la línea de tiempo que nos diste, pero le hemos ahí hecho un poquito más de dibujitos, ¿no? Y la parte verde es el tema que vamos a hablar hoy. Si se fijan, ya estamos entrando en algunos de los eventos ahora sí, de los últimos días previo a la venida de nuestro Señor Jesús. Las 7 plagas. Muchas veces se habla como algo a lo que temer, pero en esta ocasión vamos a ver, ¿realmente tenemos que temer por las 7 plagas o debemos prepararnos simplemente para que nosotros seamos de los que ayuden a otros a prevenir esos dolores y esos días, como diría Jesús, de llanto y el crujir de dientes? Y para eso le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Carlos. Muchas gracias, Leo. Les agradezco mucho a los hijos del trueno por esta invitación. Que el Señor bendiga los esfuerzos de este programa. Pues vaya tema que me han pedido para que platiquemos en esta ocasión. Un tema muy importante que me parece que también puede cobrar una mayor importancia emocionalmente dada pues la pandemia en la que estamos ahorita inmersos, Leo. Y es importante que nosotros entendamos lo que la Biblia dice y lo que no dice. Como hijos de Dios, nosotros tenemos la única seguridad para conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial en su palabra. Y su palabra, cuando nosotros la abrimos en oración, cuando pedimos la dirección del Espíritu Santo, podemos contar con absoluta certeza de que el Señor va a revelar su verdad cuando nuestro deseo es poner nuestra vida en conformidad con ella. Así es que en esta ocasión vamos a hablar acerca de las 7 últimas plagas o de las 7 plagas postreras. Y saben que el versículo 1 de Apocalipsis 15, esto se da en Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16, hermanos. Y el versículo 1 de Apocalipsis 15 habla de una manera que puede ser un tanto extraña para la mayoría de nosotros. Dice Apocalipsis 1:
vi en el cielo otra señal grande y admirable. Otra señal, porque recuerden ustedes que en Apocalipsis 12, Juan había visto una gran señal en los cielos, que para mí Apocalipsis 12:1 es posiblemente el versículo más espectacular que hay en la Escritura de Dios. Luego aquí veo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Es muy difícil de tratar de asociar la ira de Dios con un Dios de amor. La palabra nos dice que Dios es amor. Tanto así que dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Cómo podemos nosotros entender que Dios, siendo amor, pueda Él desplegar su ira en contra de su creación? Como vamos a ver más adelante, estas son plagas que caen sobre el mundo. ¿Cómo puede ser posible que esto ocurra? Y déjenme les digo, de una manera muy, muy importante, Dios, dice la palabra de Dios, que no hace nada sin decírselo antes a sus siervos los profetas. Seguramente ya han visto este versículo en varios programas. Y también nosotros sabemos que nuestro Señor no ejecuta sus juicios sin antes haber provisto de una manera, de una forma de escape para su pueblo, para sus hijos, para la gente, para las personas en general. Yo quisiera enmarcar este tema de las plagas en Daniel 10. Les invito a que vayamos a Daniel 10, porque allí se nos habla acerca de las plagas. También es importante que recordemos, porque tiene mucho de relación y nos ayuda a entender mejor las cosas, la analogía que hay entre estas 7 últimas plagas y las 10 plagas que cayeron sobre la nación de Egipto para la liberación del pueblo de Israel. Pero bueno, primero nos ubicamos en Daniel capítulo 1, capítulo 12, versículo 1. Daniel 12:1 dice así: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. A ver, acá nos describen las plagas porque dice que habrá un tiempo cual nunca ha habido antes, un tiempo de angustia del cual nunca se ha sabido ni se ha conocido en la historia de esta tierra. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Dice aquí, cuando se levante Miguel. Miguel es el nombre de guerrero de Cristo Jesús. ¿Quién es como Dios? Significa Miguel. Y en esta ocasión, cuando Miguel se levanta, significa, es una representación simbólica, porque Jesús está sentado a la diestra del Padre en su trono. Cuando Él hace una invitación a su pueblo en Apocalipsis 3:21, bueno, es una invitación y es una exhortación también. Dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con su Padre, con mi Padre en su trono. Y aquí nuestro Señor se está levantando. ¿Qué implica eso? Eso significa que Jesús deja de interceder por ti y por mí. En Hebreos 7:25 dice que nuestro Señor Jesucristo se encuentra en el santuario celestial al lado de su Padre, intercediendo siempre, permanentemente por nosotros. Esa es su labor ahorita. Pero como dice Isaías, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Otra manera de decir eso pudiera ser, busca a Jesús
o busca a Dios Padre mientras Jesús esté intercediendo por ti. Busca a Dios Padre mientras Jesús sea tu sumo sacerdote en el santuario celestial. Busca a Dios Padre antes de que Jesús, antes de que Miguel se levante. Eso es básicamente lo que nos está diciendo Daniel 12:1. Entonces entendemos que ese tiempo de angustia, que son las últimas 7 plagas, inicia después de que se termina el tiempo de gracia, después de que se termina la intercesión de Cristo Jesús por su pueblo. Y acá nos dice, va a ser un tiempo espantoso, terrible, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Hay liberación para el pueblo de Dios. ¿Ok? Vamos de vuelta al Apocalipsis, por favor. Y vamos a leer en el capítulo 7 lo que está ocurriendo mientras Jesús intercede por ti y por mí, antes de que caigan las plagas sobre el mundo. Algo más está ocurriendo. Fíjense ustedes. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Después de esto, dice el versículo 17 de Apocalipsis 6, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Fíjense ustedes, el gran día de la ira de Dios ha llegado. ¿Quién puede sostenerse en pie? Y acá dice, después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Los vientos en profecía representan guerras, problemas, aflicciones, para que no soplase ningún viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000. Mientras Jesús intercede por ti y por mí, los ángeles de Dios están deteniendo a las últimas 7 plagas que van a caer sobre la tierra, para que el pueblo de Dios pueda tener una experiencia personal, íntima con Cristo Jesús, puedan desarrollar su carácter, puedan preferir a Cristo primero por sobre cualquier otra cosa o persona sobre la tierra, puedan ser sellados y entonces puedan venir las plagas. Porque igual que en las plagas de Egipto, cuando caen las plagas en Egipto, el pueblo de Israel no sufre las plagas. Sin embargo, cuando caen las plagas, igualmente cuando caen las plagas en el fin del tiempo, el pueblo de Dios, su pueblo remanente, el resto que quede en los últimos días, tampoco van a participar de las plagas de Dios. Entonces, es muy importante que veamos cómo los ángeles están deteniendo la aplicación de la ira de Dios mientras hay gracia todavía para su pueblo. ¿Para qué? Para que reconozcamos nuestros pecados, para que nos arrepintamos, para que los abandonemos en nuestro corazón, podamos entregarnos a Dios, podamos ser sellados y no seamos destruidos junto con las últimas plagas. Así es que aquí dice en Apocalipsis, de vuelta al capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. La ira de Dios no es un atributo de Dios, así como la gracia, como el amor, esos son atributos de Dios, la misericordia, y existen permanentemente, siempre han existido y siempre van a existir porque son parte natural e inherente de la naturaleza de Dios. La ira no es así. La ira existe porque existe el pecado.
Si no existiera el pecado, no existiría la ira. Y como el pecado, nos dice Apocalipsis, va a dejar de existir después de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, la ira va a dejar de existir. Es decir, la ira es una respuesta al mal. La ira es una respuesta al pecado. La ira también manifestada en el derramamiento de estas últimas 7 plagas es una respuesta de Dios para la protección y liberación de su pueblo. Porque la ira de las naciones, conforme está representada en Apocalipsis 13, está tramando la destrucción y aniquilación del pueblo de Dios. Así es que la ira de Dios es una respuesta precisamente para salvar a su pueblo. De la misma manera como ocurrió en Egipto, y Egipto en los tiempos del Antiguo Testamento entendemos que era un símbolo del pecado. Y además las plagas, queridos hermanos, son una respuesta natural. La ira de Dios es una respuesta natural a la elección del hombre. Si se dan ustedes cuenta, les voy a leer de la sierva del Señor. Hay algo muy importante que quisiera compartir con ustedes. Está en Eventos de los Últimos Días, página 206, y dice de la siguiente manera: se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección. Dios advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. No es Dios específicamente quien está produciendo destrucción, simplemente no impide que la destrucción ocasionada por las propias decisiones de un mundo impenitente caiga precisamente sobre ellos, y todo orquestado por el enemigo de Dios, por el adversario del hombre. Dice en el siguiente párrafo de ahí mismo, de Evento de los Últimos Días, página 206, es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra, trayendo calamidad y angustia y barriendo multitudes para asegurarse de su presa. Como podemos ver entonces, esto atañe a la descripción que hace Pablo en Romanos 1:18. A partir del versículo 18 hacia adelante, vemos nosotros que el hombre, al rechazar sistemáticamente la verdad, se entrega él mismo a una mente reprobada. Pero es el objeto y la lógica consecuencia de sus propias decisiones. Leo en el versículo 2 algo maravilloso del capítulo 15. Vamos a regresar a Apocalipsis 15, versículo 2, y dice así: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Antes de la descripción de las plagas, Dios nos da una ilustración de que hay un pueblo victorioso, un pueblo que ha salido avante y que no ha recibido la marca de la bestia, ni ha adorado a su imagen. Esto está relacionado con el capítulo anterior, con el capítulo 14. Y déjenme muy brevemente decirles, en el capítulo 12 se vio una lucha incesante de Satanás por terminar primeramente con el instrumento de salvación divina, Cristo Jesús, que nace como un bebecito indefenso y trata en varias ocasiones de destruir a nuestro Señor, primero como un bebé indefenso
luego en el desierto, luego en el Getsemaní, en la cruz es su último intento y en todas sale victorioso nuestro Señor. Cuando no puede contra Jesús, se vierte contra la iglesia, dice el capítulo 12, y contra el resto de la descendencia de esta iglesia, la que existirá en los últimos días, que guarda los mandamientos de Dios, dice Apocalipsis 12, 17. Ahora, el versículo 13 habla sobre la ira de las naciones. El dragón, la bestia que emerge de las aguas del mar y la bestia que emerge de la tierra. El dragón, que dice Apocalipsis 12:9, que es esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, con sus principales agencias o instituciones sobre la tierra, que vienen siendo esa primera bestia que representa a la iglesia romana y la bestia que emerge de la tierra, que es representado por el protestantismo apóstata, queridos hermanos. La ira de las naciones trata de engañar al mundo entero y tratan de engañarlo y luego obligarlo para que adoren a la bestia y a su imagen principalmente. El capítulo 14 es la respuesta de Dios, que es el mensaje de los tres ángeles. Y el mensaje del primer ángel inicia precisamente de una manera espectacular en el 14:6, que dice: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno bajo su brazo y que anunciaba a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y luego, versículos 9 y 10, en el versículo 8 habla del segundo mensaje que manda pedir salir de Babilonia. A Babilonia la representa en esta triple unión: el dragón, la bestia que emerge del mar y la bestia que emerge de la tierra. Esta triple unión se representa también en Apocalipsis 16 más adelante. Y dice: salid de allí. Y luego en el versículo 18, que habla nuevamente de un fuerte pregón para pedirle al pueblo de Dios que salga de Babilonia, que es este sistema político religioso falso, le dice: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas. Si en el capítulo 15 y 16 se representan las plagas de Dios, en el 17 se representa en mayor detalle la caída de Babilonia, que está en la sexta plaga, y en el capítulo 18 es el lamento y el lloro por la caída de Babilonia precisamente. Entonces, en el versículo 9 y 10 de Apocalipsis 14, dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de ¿qué cosa? De la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Otras versiones dicen sin mezcla, es decir, viene sin mezcla de misericordia. Es la ira pura de Dios en el fin del tiempo, pero que ya vimos que no es un enojo de nuestro Padre Celestial, sino que es una respuesta natural hacia el pecado y hacia sus efectos. Es una respuesta natural para proteger y liberar a su pueblo. Queridos hermanos, la ira de Dios también se manifiesta. Las plagas también se derraman para revelar lo que hay en el corazón del hombre. ¿Se dan ustedes cuenta? Ahorita en un momento más vamos a ver por qué. Así es que aquí tenemos en el versículo 2 de Apocalipsis 15, aquellos que han alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca. No han adorado a la imagen. Estos, conforme a Apocalipsis 14 dice: está el grupo de los que reciben la marca de la bestia y de su imagen, y está el grupo, dice el versículo 12, que guarda los mandamientos de Dios, aquel mismo grupo que se vio en Apocalipsis 12, 17. Así es que los que obtienen la victoria sobre la marca de la bestia y su imagen, los que no adoran a la imagen, son precisamente quienes han observado los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Y dice el versículo 5 del capítulo 5, me voy a saltar
el versículo 5 del capítulo 15. Voy a saltar algunos versículos para que podamos tener tiempo de cubrir este tema. Dice, después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Hay una visión del santuario celestial. El testimonio que nosotros conocemos bíblicamente son las tablas de piedra, los 10 mandamientos. ¿Dónde se encuentran los 10 mandamientos? ¿Dónde está el arca del testimonio? En el lugar santísimo. Aquí Juan ve al lugar santísimo, precisamente. Qué maravillosa manera de enmarcar los juicios de Dios, queridos hermanos, porque la vara con la cual se lleva a cabo el juicio de Dios es la ley de Dios. Esa ley que tanto esfuerzo ha hecho el enemigo, aún por medio de las iglesias cristianas bien intencionadas puede ser, pero no podemos nosotros tratar de desasociar los 10 mandamientos del Nuevo Testamento, queridos hermanos, porque son el carácter y la naturaleza de Dios. Jesús es Dios. Jesús ennoblece el cumplimiento de su ley en todo el Nuevo Testamento. Y dice el versículo 8 del capítulo 15, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Por esta razón es como nosotros podemos vincular este capítulo 15 con Daniel 12, porque aquí nos está diciendo claramente que nadie puede entrar más al templo hasta que ocurran todas estas 7 plagas que representan la ira de nuestro Dios. Es el momento que le toca al pueblo de Dios vivir aquí en la tierra en el momento de mayor angustia, sin la presencia de un intercesor en los cielos. Por primera vez desde la entrada del pecado va a ocurrir esto. El pueblo de Dios se va a angustiar, el pueblo de Dios va a temer, pero el pueblo de Dios va a estar lleno del Espíritu Santo. El pueblo de Dios habrá abandonado sus pecados. Dice Apocalipsis 14 que en él no fue hallado mentira ni mal alguno, porque son perfectos delante del trono de Dios, no por fuerza propia, no por dignidad propia, sino que han entregado su corazón a Jesús. Y entonces el Espíritu Santo ha terminado en cada uno de ellos la obra que comenzó. La obra que el Espíritu Santo ha comenzado en ti y en mí, esa obra que clama día a día por su progreso, porque nosotros le permitamos al Espíritu Santo hacer en nosotros todo lo que Dios quiere lograr que seamos. Y esto es que lleguemos a ser varones y mujeres a la estatura de Cristo Jesús, que lleguemos a ser varones y mujeres perfectos en Cristo. Vamos a las plagas. Capítulo 16, versículo 1 del Apocalipsis. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Posiblemente son estos mismos 7 ángeles de las 7 trompetas. Tenemos nosotros otras 2 series de 7, que son los sellos de Dios y las trompetas, ¿verdad? Los sellos de Dios son juicios para el pueblo de Dios y se extienden hacia toda la historia del cristianismo, incluyendo estas últimas plagas. Las trompetas es el juicio a los impíos. Y algunos estudiosos manifiestan que las 7 últimas plagas son la representación de la 7ª trompeta, precisamente. Y dice aquí, versículo 2 de Apocalipsis 16, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. En contraposición directa, Apocalipsis 15:2, quien ve a aquellos
limpios, sanos, porque obtuvieron la victoria sobre la marca de la bestia. Y aquí en 16:2 dice precisamente que las plagas caen con úlceras malignas y pestilentes sobre aquellos que recibieron la marca de Dios, la marca de la bestia, porque adoraron a su imagen. Entonces, nosotros encontramos la caída de las plagas después de que se ha terminado el tiempo de gracia, pero como estas personas han recibido la marca de la bestia porque adoraron a su imagen, tiene que ser que ya se ha formado la imagen, que ha habido un decreto de ley dominical y que ya han recibido su marca y que ya se ha lanzado la advertencia del mensaje del tercer ángel. Nadie puede recibir la marca de la bestia sin antes haber escuchado la advertencia, queridos hermanos. Dios no obra de esa manera con el que ignora sus órdenes específicas, sus instrucciones específicas. Sí nos dice el Señor de que no va a tener por justo a quien niegue la existencia de Dios. Pero fuera de eso, si hay alguna persona que por alguna razón no haya nunca conocido de Jesús, no haya nunca conocido las maravillosas instrucciones de la palabra, esa persona será juzgada conforme a la luz que haya recibido y cómo haya vivido con relación a esa luz. Dice el versículo 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto, coagulosa, ¿verdad? Espantoso. Murió todo ser vivo que había en el mar, queridos hermanos. Hay un número increíblemente mucho mayor de seres vivos en el mar que en la tierra, queridos hermanos, todos muertos. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre igualmente, y se acabó el agua potable, queridos hermanos. Ese es un tiempo en el que debemos depender completamente de Dios para nuestra subsistencia. Pero si nosotros no hemos aprendido a depender de Dios durante estos tiempos, queridos hermanos, no vamos a tener la capacidad de poder confiar a Dios con nuestra vida y con nuestro bienestar en el momento más angustioso y afligido que ha existido sobre este mundo. Dice aquí más adelante, queridos hermanos, cae la plaga sobre la tierra con úlceras, sobre la gente que tiene la marca de la bestia, luego sobre el mar, luego sobre los ríos y las fuentes de las aguas, y dice el versículo 7, también había otro ángel que desde el altar decía, ¿dónde está el altar? Allá en el santuario. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. No cabe la menor duda en ningún ser vivo de que Dios, al no hacer una obra de intervención sobrenatural para detener lo que los impíos han generado sobre sí mismos, no hay falta en él. Él es declarado justo y su justicia es perfecta. Dice, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Dice el versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y aquí es donde viene la primera manifestación de lo que verdaderamente habita adentro en el corazón de las personas que están recibiendo las plagas. Dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. No buscaron congraciarse con Dios, lo blasfeman. Y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Se dan ustedes cuenta por qué Dios es justo? No puede haber una expresión perfecta del amor sin la justicia. La justicia misma es un acto de amor. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo, dice el versículo 11, y no se arrepintieron de sus obras. Llenó de oscuridad al reinado de Babilonia, a ese triunvirato conformado por el dragón
y por Roma y por el protestantismo apóstata. Y luego dice el versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. En Apocalipsis, al sistema político religioso falso se le denomina constantemente Babilonia. Y aquí hay una analogía con la Babilonia antigua, porque precisamente el reino de Babilonia, que alcanzó su máximo esplendor bajo el gobierno de Nabucodonosor, se asentaba sobre las aguas del río Éufrates. De allí generaban gran parte de su sustento y además formaban un gran cerco protector en contra de ataques enemigos. Justamente a esta Babilonia espiritual dice que se derrama, el sexto ángel derrama la copa sobre el río Éufrates para secarlo. Y en aquel tiempo se secó el río. ¿De qué manera? Porque venía Ciro como siervo de Dios del oriente. Desviaron las aguas del Éufrates y pasaron ellos sobre tierra seca. ¿Qué significa aquí las aguas del Éufrates? Como Babilonia está sentada sobre muchas aguas, este sistema político religioso falso, Apocalipsis 17 nos habla de Babilonia, la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Y el versículo 15 nos dice que esas muchas aguas representan muchedumbre de pueblos, muchísima gente, que son todos aquellos que han sido engañados por la bestia, que han adorado su imagen. Pues el hecho de que se sequen implica que se ha quedado sin el apoyo popular. Se han dado cuenta de los engaños que han generado sobre ellos sus líderes religiosos, políticos religiosos, que este es un poder político religioso. Y se ha secado para dar paso a los reyes del oriente. Solo que en esta ocasión no viene Ciro con su ejército persa. En esta ocasión viene nuestro Señor Jesús a recuperar a su pueblo y a llevárselo para que nunca esté lejos de él. Dice el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Este es el triunvirato que apareció primeramente en Apocalipsis 13. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hacen su último esfuerzo, su último momento de gloria quieren tener terrenal para engañar nuevamente al mundo, para que puedan atacar al pueblo de Dios y puedan exterminarlo sobre la tierra. Pero dice nuestro Señor, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Dice el versículo 16, y los reunió en el lugar en que hebreo se llama Armagedón. ¿Verdad? Es el monte de Megido, es la traducción literal, ¿verdad? Que puede ser una representación del monte de Sión, que era donde estaba precisamente asentado el templo que hiciera Salomón, que era donde estaba el arca de Dios y era donde por tanto tiempo se manifestó la presencia y la gracia de nuestro Dios. Ahí lo que hacen estos 3 espíritus de demonios es reunir nuevamente al mundo para hacer un asalto final en la 7ª plaga, dice el versículo 17. El 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. No puedo dejar de recordar las palabras muy similares a estas que exclama nuestro Señor Jesús cuando completa su obra en la cruz. Consumado es, dice. Y termina su obra aquí en la tierra para dar paso a una nueva etapa de su ministerio salvífico, pero ahora en el santuario celestial. Aquí lo tuvimos como profeta y luego se transforma en nuestro sumo sacerdote. Y dice aquí el versículo 18,
Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y ahí es donde se desaparecen ciudades, se desaparecen montañas. Es algo verdaderamente terrible. Y dice el versículo 19, y la gran ciudad fue dividida en tres partes. ¿De cuál gran ciudad estamos hablando? Estamos hablando de Babilonia. Y es dividida en tres partes. Implica la separación de los tres espíritus inmundos. El dragón, Roma, el protestantismo apóstata, dejan ese triunvirato, dejan esa coalición, se separan porque Babilonia está destruida. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Acá viene la destrucción absoluta y completa del mal para siempre. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Dicen los historiadores que eso aproxima alrededor de 34 kilos, para que tengamos idea de esa especie de talento que está cayendo. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Estas son las plagas últimas que caen sobre un mundo falto de arrepentimiento, falto del amor de Jesús. Son plagas con una connotación espiritual, pero sin duda alguna también con un efecto físico literal sobre la tierra. Es difícil comprender las plagas si no conocemos a Jesús, si no conocemos y entendemos el tema de la gran controversia. Recordemos, hermanos, que esta manifestación de la ira de Dios por medio del derramamiento de las 7 últimas plagas no son otra cosa más que su amor para proteger y liberar a su pueblo y para manifestar lo que hay en el corazón de los impíos verdaderamente. Es una respuesta justa, verdadera y amorosa a la presencia del pecado, el cual será exterminado por siempre de la creación de Dios en ocasión de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, que ocurre acá precisamente al término de la 7ª plaga. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Muchas gracias, Carlos, por este mensaje. Nada más que creo que ahí quedaron algunos puntos que nos gustaría que platicáramos un poquito más a detalle. Por ejemplo, antes de que Albert hable, a mí me gustaría preguntar, hablamos al principio, por ejemplo, de la parte del ángel que derrama su copa sobre el mar y dijiste, los seres que hay en el mar definitivamente son más de los que vemos en la tierra y todos ellos van a padecer, ¿no? Pero luego cuando hablamos del ángel que derrama su ira sobre el Éufrates, empezaste a hablar de un poquito ahí, no tan literal. La pregunta aquí es, ¿unas plagas son literales y otras no? ¿Por qué? Es una muy buena pregunta, Leo, y es corto el espacio del programa en realidad para abordar todos estos temas y diferentes aristas. Hay que entender que la profecía y muy particularmente el libro de Apocalipsis es altamente simbólico. Así es que debemos nosotros de esperar una fuerte simbología que debe ser explicada por la Biblia misma. Estas últimas plagas tienen una connotación espiritual y literal al mismo tiempo. Por ejemplo, hablamos de úlceras que van a tener la gente en una de las plagas. Me parece que es cuando el sol cae sobre los hombres, todavía están sufriendo, o es la 5ª plaga, todavía están sufriendo los efectos de las úlceras, que es la primera plaga, ¿verdad? O sea, eso nos dice también que las plagas van a ocurrir muy rápido una tras otra, no van a ser periodos de tiempo largo. Pero debemos de ver
cómo el secamiento de las aguas del Éufrates, eso, oye, el Éufrates ya está convertido en sangre, sus animales ya están muertos, ¿verdad? No tiene ningún sentido ni ninguna aplicación práctica el que se sequen las aguas del Éufrates, ¿verdad? Entonces, claramente es una alusión simbólica a que esa Babilonia sentada sobre las aguas ahora ya no tiene dónde sentarse, se ha quedado sola, ¿verdad? En esa ocasión es algo simbólico de un hecho literal que va a ocurrir en el fin del tiempo, que es el abandono del apoyo popular a el sistema religioso universal que habrá en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, las primeras plagas son muy literales, podemos hablar de las primeras 4, son plagas muy literales, y las otras 3 plagas son de una connotación mucho más espiritual. Esto no quiere decir que no haya una aplicación espiritual en las 4 plagas, pero la descripción principal de cada plaga, en las primeras 4, son más físicas y las otras 3 son más literales, aunque en el final de la 7ª plaga encontramos también la caída del granizo, ¿verdad? Que no nos representa a nosotros ningún símbolo profético relevante que nosotros hayamos encontrado en la palabra. Entiendo. Albert. Sí, gracias. La verdad es que te agradezco, Carlos, por el tema. Estuvo muy interesante y cómo relacionaste lo que es el mensaje triple angelical, Apocalipsis 12, Daniel 12, etcétera. ¿Cómo relacionaste todos estos temas de los últimos días con esto de las plagas? Me pareció muy, muy interesante. Pero no sé, a lo mejor nos queda un poco de duda. Exactamente las plagas, ¿en qué punto de la historia caen? Todavía, si cae la primera plaga y yo soy encontrado dentro de los injustos, ¿tengo oportunidad de arrepentirme? Ok, gracias por esa pregunta tan importante, Albert. En Apocalipsis 22, versículo 11, hay un versículo que en el inicio de mi experiencia cristiana tenía yo mucha complicación en entender. Nosotros lo recordamos en memoria, pero lo leemos literalmente para no dejar nada fuera. Dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Si en tantos otros espacios de la palabra el Señor combina a su pueblo para que deje sus malos caminos y se retorne a Él, yo aquí no entendía por qué el Señor decía, como si ya se hubiera dado por vencido, y decía, el que esté sucio sigue ensuciándose, ¿verdad? Hasta que luego entendí que esa expresión venía una vez que se había terminado el tiempo de gracia, no una vez que el Señor se hubiera cansado de extender su gracia, sino una vez que cada corazón humano sobre la tierra, habemos más de 6,000 millones de personas, Albert y Leo, aquí en la tierra, cada uno de esos corazones habrá determinado por cuenta propia qué hacer con relación a su lealtad a Dios. Es en ese momento que caen las plagas. Nosotros no sabemos cuándo termina el tiempo de gracia, pero sí vamos a entender cuándo es esa fecha. En el momento en que caiga la primera plaga, en ese momento nosotros vamos a entender que ya no hay más gracia para los impíos. Así es que una vez que caigan esas plagas, es el momento en que nos dice Apocalipsis 16 que ya nadie podía entrar al templo. Nuestras oraciones ya no pueden juntarse con el incienso aromático que representa la justicia de Cristo para ser llevadas delante del trono de la gracia. Ya no tenemos acceso. Esa puerta que nos abren en Apocalipsis 3:8 queda sin efecto a partir de la primera plaga. Entonces, es en ese momento que cada corazón ha decidido en dónde estar, es que caen las plagas en ese marco, y ya no hay arrepentimientos a partir de esa manera,
cualquier arrepentimiento que se exprese va a ser más un sentido, una motivación de sobrevivencia y de miedo que un verdadero arrepentimiento por el mal y la vergüenza que se haya traído sobre Jesús. Otra cosa, hablando acerca del tiempo de gracia. Por ejemplo, yo siempre he visto esta parte de las plagas del Apocalipsis un símil con lo que pasó en el Éxodo, ¿no? Y al principio, las plagas, la primera cae evidentemente sobre quienes tenían la marca de la bestia, como lo dijiste, ¿no? En el Apocalipsis. Pero la segunda cae sobre el mar y la tercera sobre los ríos y las fuentes de las aguas. Entonces, evidentemente hay unas que se habla explícitamente de los pecadores, pero las que no tienen esta aclaración van a afectar también al pueblo escogido de Dios, que en este momento, por lo que entiendo, ya tiene el sello, ¿no? Qué buena pregunta. Y pudiéramos decir, entendemos por qué caen las plagas sobre los que adoraron a la imagen de la bestia y recibieron su marca, pero ¿por qué sobre los animales? A final de cuentas ellos que, ¿verdad? Sin embargo, debemos de recordar que la maldición del pecado no solamente cae sobre el hombre, cae sobre toda la tierra. Toda la tierra ha sido maldita por el pecado y por eso es que toda la tierra y sus cielos van a ser renovados, van a ser hechos nuevos, ¿verdad? Entonces, ahorita que mencionas un poco sobre las plagas antiguas, nada más mencionar que se me pasó a hacerlo durante la exposición, así como sellaron al pueblo de Dios previo a las plagas, es en una directa alusión de la señal que se puso también, recuerdan ustedes, en el dintel de las puertas, ¿verdad? Que representaba la sangre de Cristo, un Jesús que iba a derramar su sangre miles de años después, pero que sin embargo desde aquel tiempo ya protegía el simbolismo de la sangre de Cristo a su pueblo. Y no fueron tocados por ninguna de las plagas, ni por la última, que fue la más terrible. Estas últimas plagas no tocan a uno solo de los hijos de Dios, Leo. Y esa es otra manera de descubrir que las plagas es parte de las últimas plagas. Ahorita sabemos que el COVID no es una de estas plagas, una porque no se relaciona este virus con ninguna descripción, pero otra es porque todavía no hay ley dominical, todavía no se ha formado la imagen de la bestia, todavía no se recibe su marca, no pueden caer las plagas si nadie ha recibido la marca de la bestia, ¿verdad? Entonces, el hecho de que el pueblo de Dios no reciba las plagas es otra evidencia de que son las verdaderas últimas plagas. Hay un grupo de personas que no va a ser tocado por las plagas, pero van a tener una aflicción espiritual que es reconocida como la angustia de Jacob. Ellos van a tener una angustia por el celo espiritual que tienen de que si han tenido por ahí algún pecado del cual no se hayan arrepentido. Son puros y son sin mácula del trono de Dios, pero ellos no lo saben ni se aprecian de esa manera, ¿verdad? Ese es el sufrimiento que pasa el pueblo, pero no sufren ninguna de estas plagas, que dicho sea de paso, también te comento, no son universales, no ocurren en el mundo entero, porque entonces no llegaríamos a la séptima plaga, ¿eh? Nos quedamos en las dos primeras o en las tres primeras, ahí se queda la humanidad. En cuanto se acabe el agua potable y se acaban los peces y con las úlceras, no caen todititos sobre todo mundo en la tierra, como será la venida de Jesús, que va a ser visto por todos los rincones de la tierra. Las plagas no tienen ese tipo de aplicación, pero sí sabemos que estarán en donde esté la mayor parte del pueblo de Dios. Yo quiero hacer también una pregunta, no sé si creo que ya estamos sobre tiempo. Y qué bueno que tocas el tema de la angustia de Jacob, creo que es el tema que sigue después de las 7 plagas. Y lo que comentas es muy cierto, ninguna plaga va a tocar a ningún justo, pero sí tendremos repercusiones indirectas, porque según tengo entendido, las plagas hacen que los pecadores culpen a Dios y culpen al pueblo, ¿no? Y esa es una de las razones por las que nos persiguen. Y mi pregunta sería, ¿cómo deberíamos prepararnos como cristiano o cómo deberíamos de tomar
nosotros estos acontecimientos? ¿Cuál debería ser nuestra actitud para afrontar estos problemas en el futuro? Muy bien, precisamente hay un gran enojo y una gran rabia de los que sufren las plagas en contra de quienes no las sufren. Y como los que no las sufren adoran en sábado y respetan los mandamientos, ellos piensan que las plagas ocurren porque este grupo remanente que ama a Dios por encima de todas las cosas no adora en domingo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, va a haber un ataque como nunca antes ha habido, pero ya en el tiempo de las plagas, Leo y Albert, como no tiene caso la presencia de un mártir, porque ya no hay gracia para extender, en los peores tiempos de la historia de este mundo, y aún ante el decreto final de muerte en contra del pueblo de Dios, a ninguno del grupo remanente le va a pasar nada que vaya a terminar con su vida. No perecen, son protegidos, así como Eliseo en la batalla de Dotán le dice a su siervo que abra los ojos, que vea cómo están rodeados de ángeles. Así estará el pueblo de Dios en el fin del tiempo. Yo quisiera que leyéramos brevemente en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, perdón, para contestar esta pregunta de Albert. En Segunda de Reyes, capítulo 3, voy a leer versículo 16. Ustedes recordarán este pasaje. Está Eliseo prediciendo la victoria sobre Moab. Dice Segunda de Reyes 3, 16. A partir de allí, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Debemos nosotros de entender tanto las advertencias como la esperanza que nos da Jehová por medio de su palabra. Hoy vemos cosas que no son, pero que ciertamente vendrán. Y si nosotros para las últimas plagas nos vamos a comportar como nos hemos comportado con esta pandemia del COVID, nos esperan terriblemente muy malas noticias y consecuencias. Este tema del COVID que se ha vuelto muy político y se ha vuelto muy emocional, en gran parte hemos sufrido lo que no debíamos de haber sufrido por no haber querido colaborar de una simple manera con el uso de cubrebocas y con sana distancia, que dicen que son más efectivas que las vacunas, estas cosas. Nosotros hemos sido advertidos de las últimas plagas. Hemos sido advertidos sobre no recibir la marca de la bestia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy día? Qué lamentable que teniendo este conocimiento terminemos nosotros sufriendo de las úlceras de la primera plaga. Qué cosa tan más lamentable. Debemos nosotros crecer todos los días en Cristo Jesús. Y la única manera que tenemos de crecer en Cristo es estudiando su santa palabra y con la ayuda del Espíritu Santo tratando de conformar nuestras vidas a sus preceptos. No es suficiente tener un conocimiento de la palabra de Dios. Yo digo a veces que algunos de nosotros nos vamos a perder por 30 centímetros. ¿Cómo que por 30 centímetros? Porque el conocimiento bíblico se nos queda aquí, pero nunca jamás le permitimos que baje para transformar nuestros corazones y darnos una vida nueva en Cristo Jesús. Es el momento de desecularizar nuestras vidas. Es el momento de permitir que Cristo se siente en el trono de nuestra vida. Es el momento de entregarle toda nuestra voluntad a Dios para que pueda terminar la obra que ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso dice Jesús, yo vengo como ladrón, ¿verdad? Entonces, que todos estemos preparados, con ropas inmaculadas, dice Apocalipsis 16, así debemos estar, con ropas inmaculadas.
como dice Apocalipsis 19:7, que vestidos de ropa blanca, de lino fino, ¿verdad? Que son las obras justas de los santos, nos dice, ¿verdad? Todo esto es leyendo la palabra de Dios, conformando nuestra vida a ella y exhortando a los demás para que hagan lo mismo. Sin duda creo que has dado pie para que hablemos de la próxima semana, del tiempo de angustia, ¿no? La respuesta sobre qué va a pasar con los justos creo que fue muy atinada. No, honestamente yo no lo había visto de esa manera, de que los pecadores, o bueno, los que no van a ser salvos, porque pecadores suena un poco duro, ¿no? Para ser todavía de ese grupo, van a sufrir físicamente y nosotros emocional y espiritualmente, ¿no? Ese es el tema de la próxima semana. Y también otra cosa que me llevo es que dijiste que va a ser breve este tiempo, la consecución de las plagas, y evidentemente hablando que es un evento paralelo, el tiempo de angustia que hayamos de padecer, primero Dios, va a ser también breve. Entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado. Hay muchas cosas por hablar todavía, como dijiste, podríamos tardar mucho tiempo aquí, pero creo que al menos lo básico ha quedado, y sobre todo, como mencionaste de esto último de la situación actual, no verlo como algo que nos asuste o inclinarnos hacia un lado emotivo para apelar a la tristeza o al miedo tal vez de lo que ha de venir, sino a prepararnos realmente para estar listos el día que Jesús haya de escudriñar nuestros corazones. Amén. Amén. Gracias, Carlos. Nos vemos, hermanos. Bendiciones. Hasta luego, amigos. Feliz sábado. Feliz sábado.